Vamos ahora a hacer un ejercicio de análisis desde lo local. Lo primero que tenemos que hacer para la caracterización de actores es ubicar la problemática específica que queremos analizar en un periodo determinado. Es decir, ir hacia atrás ubicando un momento hasta la actualidad. Ya decíamos en la introducción que la problemática que nos interesa analizar es la que tiene que ver con la alimentación, que sea suficiente, nutritiva, adecuada a nuestra cultura, etc. También explicábamos que ante el problema de la alimentación había dos paradigmas o modelos en disputa: la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. A partir de allí, veríamos ahora cuáles son los actores que están implicados con esta problemática y los vamos a agrupar en 5 bloques. En el primer bloque, colocaremos a las grandes corporaciones transnacionales, en este caso, de la industria alimenticia, que va desde la producción, como Monsanto, que produce agrotóxicos y semillas genéticamente modificadas, las grandes corporaciones que transforman los alimentos y los enlatan, como la Nestlé, Del Fuerte, La Costeña o Herdes, empresas que toman los alimentos producidos por la tierra, les dan tratamiento y los empaquetan, como Maseca, para llevarlos a los diferentes mercados a través de grandes corporaciones comercializadoras como Walmart, Soriana, Aurrerá, etc. También colocamos en este grupo a la Coca-Cola, a la Pepsi-Cola, a Bimbo, Sabritas, etc. En el segundo bloque, colocamos la burocracia del Estado con sus 3 poderes de gobierno: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en sus niveles municipal, estatal y federal, de donde se desprenden las diferentes secretarías de Estado, sus dependencias y programas que inciden en la problemática de la alimentación, como la Cruzada contra el Hambre, Diconsa, etc. En el tercer bloque, las empresas nacionales y locales, como las abarroteras, las productoras y comercializadoras de azúcar, sal, aceite, etc. Las productoras de monocultivos, como la papa, el jitomate, el sorgo, el maíz, los intermediarios o coyotes, las abarroteras y comerciantes de los pueblos y comunidades. En el cuarto bloque, podemos ubicar a los medios de comunicación, que tienen una grandísima influencia en los hábitos alimenticios de las familias a través de la publicidad. Las universidades y los grupos religiosos y culturales. Finalmente, en el quinto bloque, colocamos a las organizaciones sociales y civiles, las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales, autoridades tradicionales, los comisariados ejidales, incluso actores más individuales y locales como maestros, curas, médicos, que logran tener alguna incidencia en el tema de la alimentación. Una vez ubicados a todos esos actores que tienen presencia en el contexto local, como primer paso de la caracterización, pasamos a ubicar los capitales con los que cuentan estos actores. Hay 4 tipos de capital: el económico, el cultural, el social y el simbólico. El capital económico es tal vez el más fácil de observar. Lo constituyen los bienes naturales como la tierra y su calidad productiva, que contenga minerales, bosque, acceso al agua, etc. También quien tiene los medios de producción, como tractores, fábricas procesadoras, aserraderos, maquiladoras, establos o cualquier empresa que produzca o transforme los bienes naturales. Igual los que tienen las tiendas, bodegas, edificios de oficinas, todo lo que se llama infraestructura, equipos tecnológicos y de transporte. Y por supuesto, también quien cuenta con capital en dinero, con el que se puede conseguir casi todo lo demás, que es donde está el verdadero capital. El capital cultural tiene 3 maneras de entenderse. El capital cultural incorporado es lo que ya tenemos en nuestro cuerpo, como lengua que hablamos, nuestras costumbres y tradiciones, nuestras formas de cocinar y de comer, nuestro modo de entender el mundo, el conocimiento en general, todo aquello que conocemos y hace parte de nuestra cultura y nuestra vida que está incorporado en nosotros. Ese capital
ha sido históricamente despreciado por otras culturas y pareciera que no vale, al grado que pueblos indígenas han llegado a negar esa cultura propia para ser aceptados por una cultura occidental ajena. Otra manera de capital cultural es el institucionalizado, que es más simple de observar porque tiene que ver con el reconocimiento de una institución a un conocimiento, a un saber, a una capacidad o una cultura. Este capital se materializa con los reconocimientos o certificados que se otorgan desde la primaria, la secundaria, etcétera, hasta los de posgrado, como maestrías y doctorados, pasando por cursos, diplomados, etcétera, etcétera. Así, el que tiene solamente el certificado de primaria tiene mucho menos capital cultural institucionalizado que el que tiene títulos de licenciado o de doctorado. Este capital, aunque se cuente con los papeles que supuestamente lo acreditan, no es necesariamente un capital incorporado o que se tenga un conocimiento real de lo que se está acreditando. Se puede tener el título sin ejercer y solamente sirve para adornar paredes. Hay quienes sí incorporan el conocimiento, los saberes y las capacidades que se le reconocen institucionalmente. El papelito es institucionalizado, pero el conocimiento es incorporado cuando así sucede. Luego viene el capital cultural objetivado, que es cuando alguien que tiene un conocimiento escribe. Quien ha escrito un libro, por ejemplo, tiene más capital cultural objetivado que quien no ha escrito nada. Alguien que imagina una obra de arte en pintura, la tiene en su cabeza, sabe hacerla, pero mientras no la plasme en una obra, tiene un capital incorporado, pero cuando ya la crea y la realiza, lo hace objetivo, lo hace concreto, lo podemos tocar, ver y oler según sea el caso, lo podemos leer, escuchar y sentir. Se le llama capital cultural objetivado porque se convierte en un producto, en una creación concreta y tangible. Estas son las tres maneras de entender el capital cultural. El capital social tiene que ver con el reconocimiento que un actor tiene de parte de una comunidad, de un pueblo o ciudad, de un movimiento, de una región o incluso de un país o a nivel internacional. Generalmente, los líderes comunitarios, los líderes sociales y políticos, tienen lo que ellos llaman su base social, sus partidarios o sus fans, que significa que dentro de sus pares hay alguien que encabeza o representa tal o cual movimiento. Hay muchos ejemplos. Políticamente, Andrés Manuel López Obrador es un ejemplo por su liderazgo que tiene base social, a diferencia de un gobernador de algún estado o incluso aún un presidente de la nación que llegó a ese puesto no por tener base social, sino que se construye un personaje a través de los medios de comunicación. La diferencia es que uno sí tiene reconocimiento social y otro que no lo tiene, aunque ambos tengan detractores. Un cura o un maestro pueden tener capital social, no porque tenga de origen una base social, sino porque tienen de por sí un capital cultural institucional que le da investidura por lo que representa. El capital simbólico. En la práctica, el capital simbólico se expresa en prestigio, fama, reputación, renombre, autoridad, ascendencia, etc. Y solo se obtiene después de acumular otros capitales. Un obispo, un cura, un pastor son reconocidos por sus feligreses como representantes de su iglesia, que a su vez representa a Dios y toda la corte celestial, y por lo tanto son escuchados, obedecidos, admirados, etc. Lo mismo pasa con un maestro, maestra, que representa la educación y el conocimiento, o un integrante de las Fuerzas Armadas que representa la autoridad del Estado y el uso legítimo de la violencia. Es decir, cada uno de estos actores representa algo más que a ellos mismos, algo superior que les da legitimidad y les permite acumular otros capitales. Porque a fin de cuentas, los capitales no son otra cosa que los recursos que cada actor tiene para ejercer su poder, sea mucho o poco, para que sus intereses se hagan valer frente a los actores que son sus adversarios o antagónicos. Ya entendido en qué consisten estos capitales, económico, cultural, social y simbólico, el siguiente paso es colocarlos,
sea mucho o poco, en cada uno de los actores, porque de lo que se trata es caracterizar a todos los actores que hemos encontrado en torno al tema o problemática que nos ocupa. Así, por ejemplo, un actor puede tener poco capital económico, pero mucho capital social. Otro actor puede tener mucho capital cultural, pero que no tenga nada o casi nada de capital social o económico. Por ejemplo, otro actor que es miembro de un movimiento es buscado por los medios de comunicación y lo toman como referente para consultarlo sobre la problemática. Este actor cuenta con cierto capital ideológico-cultural que le sirve para acumular más capital. Entonces, hay que estar atentos a los recursos que cada actor utiliza a favor de sus intereses, cuáles capitales tiene y cuánto. Hay que ver todas las aristas. Conviene recordar cuáles son las fuentes de poder que vimos antes. Una vez que hayamos ubicado los capitales de cada actor, podremos observar en su conjunto cuáles son los actores que tienen más capital, cuáles tienen algo y están en la media, y cuáles tienen poco o muy poco. Si no se tiene capital, se puede gritar y denunciar, pero nadie va a tomarlo en cuenta porque no se tiene reconocimiento. Después de que ya tenemos a los actores y sus capitales, ahora hay que ubicar las acciones que estos actores hacen en torno a la problemática que estamos analizando. Por ejemplo, unos actores hicieron cabildeo para que la cruzada contra el hambre los tomara en cuenta como proveedores. Y lo que hacen es llevar a las comunidades pura comida chatarra. ¿Qué consecuencias tiene esa acción? Pues continúan los problemas de alimentación y nutrición, pues los medios de comunicación siguen fomentando el consumo de ese tipo de alimentos. Entonces, en el periodo que estamos analizando, es muy importante ubicar las acciones de los diferentes actores y las consecuencias de estas. Finalmente, vamos a ubicar cuáles son los intereses de estos actores, que son lo que en el fondo están motivando sus acciones. Los actores siempre hacen las mismas acciones ante situaciones parecidas con sus respectivas consecuencias. Esa es su práctica. Por ejemplo, ante una situación que se considera injusta, algunos actores acostumbran a hacer bloqueo de carreteras. Esto genera tendencias, pues los actores que hemos agrupado tienen una forma de reaccionar ante las problemáticas que se les van presentando. Esto no solo pasa con movimientos y comunidades, también sucede con actores como las grandes corporaciones y las instituciones burocráticas. Unos y otros reaccionamos de maneras muy predecibles frente a situaciones problemáticas. Podríamos decir que como reacciona Monsanto ante una situación que amenaza sus intereses, más o menos del mismo modo reaccionará la Coca-Cola o Walmart o cualquier otra gran empresa, aunque se dediquen a cosas distintas. Estos modos de pensar o actuar que construimos colectivamente nos estructuran a nosotros de manera individual. Si los movimientos y organizaciones civiles reaccionamos de maneras predecibles, es un riesgo, ya que los actores dominantes generalmente nos analizan constantemente y nosotros no hacemos una suficiente lectura de ellos, que también son predecibles. De allí la importancia de hacer análisis para poder anticipar en lo posible el curso de los hechos. A esto se le llama hábitus, es decir, los modos de pensar y actuar y de relacionarse que la gente va construyendo de acuerdo al grupo social al que pertenece, sea por clase social o por grupo étnico, sea por sus edades o por ser hombres o mujeres. Cuando no se hace análisis crítico, caemos en el juego y nos hacemos repetibles y predecibles. Lo importante es aprovechar lo predecible que puede ser el otro, analizando lo que es su hábitus, junto con la valoración de sus recursos, acciones y consecuencias. Hay actores de los grupos dominantes que son sumamente prepotentes y cínicos. Cuando ellos dicen que le pueden ordenar al presidente de la República que les arregle algún problema, saben que tienen la capacidad de pedirle o exigirle cosas al presidente. Un ejemplo claro son las reformas estructurales que ha impulsado Peña Nieto. Son todas exigencias de las corporaciones para seguir despojando de manera cada vez más legal
aunque más injusta y cínica, a los pueblos y comunidades de sus bienes naturales. Ahora vamos a realizar este ejercicio para reconocer a los actores.